Buen día, mi nombre es María Fernanda. Mi grupo está conformado por Samuel Andrés, Silvia Natalia y Diego Andrés. El tema que nos correspondió es bioquímica del paciente pediátrico del caso clínico. Primero vamos a hablar acerca de la citoquímica del líquido cefalorraquídeo que se le hizo al niño. El líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro que cubre el encéfalo y la médula espinal, se conoce como agua de roca. Está constituido del 99% de agua, lo cual es muy parecido a la del plasma. Aproximadamente el 80% de las proteínas del líquido cefalorraquídeo proceden del suero y el 20% se producen intracelularmente. Las proteínas pues son transportadas desde el suero del líquido cefalorraquídeo por pinocitosis o por transportadores específicos y su concentración pues depende ya como tal del radio molecular, la carga, la concentración, toda la parte funcional de la barrera hematoencefálica. Las proteínas pues que normalmente son obligatorias de examen en el líquido cefalorraquídeo son la glucosa y las proteínas totales. Y pues es importante conocer el tipo de obtención de muestra porque cuando solicitan este tipo de examen, pues colocan la obtención o cómo se obtuvo y pues el líquido cefalorraquídeo se obtiene mediante una técnica que se denomina punción lumbar y esta pues se realiza introduciendo un catéter en el espacio subaracnoideo espinal en la zona lumbar a nivel de las vértebras lumbares de L3 a 4 o L4 y 5. Y pues hay otra forma de obtener esta líquido cefalorraquídeo, que es por medio de una forma no tan común que es la punción cisternal. Pues la función de este líquido como tal es la protección y el soporte del cerebro y la médula espinal. La parte macroscópica del líquido cefalorraquídeo es algo que se debe analizar en laboratorio de acuerdo a su color y a su aspecto. Entonces, como decía, el cristalino transparente, que es el típico agua de roca, se considera una significancia normal, pero también se pueden encontrar a nivel turbio y puede verse a presencia de leucocitos, hematíes, microorganismos que causen meningitis, aumento de los niveles de proteína. También se puede observar verde en el caso de que se presencien bilirruinas. También hay un aspecto que es únicamente para describir el líquido cefalorraquídeo, que es el santo crómico, y este tiene una significancia de que este es un color amarillo, producto de la hemoglobina en procesos hemorrágicos. Eh, También se puede ver sanguinolento, esto ya es debido a la punción traumática, y puede tener presencia de coágulo, que son trastornos que afectan la barrera como tal hematoencefálica. La medición de glucosa y proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es un reflejo pues, de la concentración en suero, siendo aproximadamente del 60 al 70% de la glucosa sanguínea. Y básicamente en niños está entre 60 y 80 miligramos sobre decilitro y en adultos de 40 al 70%. Un descenso en estos niveles de glucosa pues pueden aparecer en meningitis bacterianas, hemorragia subaracnoidea y procesos neoplásicos. Por lo general, las personas con infecciones graves en el cerebro o la médula espinal tienen los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo más bajos que las personas sanas. También se encuentran las proteínas totales, que estas dentro de un valor de referencia normal están de 15 a 45 miligramos sobre decilitro, y el aumento de estas pueden deberse a procesos patológicos como una meningitis, ya sea viral o bacteriana, hemorragia y esclerosis múltiple. Entre otras proteínas que también se pueden pues, estudiar en este líquido son la prealbúmina, la albúmina, la alfa-2 macroglobulina, el fibrinógeno, la transferrina, la ceruloplasmina e inmunoglobinas. En el estudio que encontré en el Cyber, de esta revista que pueden aquí consultar, decía que el estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo, principalmente en el caso de la glucosa y las proteínas, también podría ser de utilidad para el diagnóstico de distintas enfermedades. Entonces, aquí ponían un cuadro dependiendo para determinar si la meningitis es grave o por un neumococo o en meningitis virales. Entonces se encuentran las bacterianas, las virales, tuberculosa, hongos, herpética, absceso cerebral y válvula de derivación. Aquí hacen el diferencial con leucocitos, proteínas y glucosa, todos con valores, con rangos de referencia. Y para el paciente pediátrico que nos tocó de 7 años, el caso de la viral,
que es con presencia de linfocitos, como vamos a encontrar que se hizo en el reporte, con unas proteínas que se encuentran más altas, pero están menores a 100 y una glucosa normal, por lo cual la herpética, como también en el film El Ray encuentran el virus del herpes 6, eh, evidentemente también es por linfocitos, pero las proteínas ya van en un rango muchísimo más amplio, entonces pues por eso determinamos que es una viral, pero no se puede decir a ciencia cierta si es herpética en un inicio. Aquí es más o menos la misma, pero aquí ya como tal, de cómo se le denomina el diagnóstico como tal, que sería la meningoencefalitis viral. Entonces, la meningoencefalitis viral, pues en definición es una enfermedad infecciosa que compromete el correcto funcionamiento de algunas regiones del cerebro, como las meninges, el parénquima cerebral y el área subaracnoidea, y también ocasiona inflamación y trastornos en el encéfalo. Entonces, pues estas en general, la citoquímica, como les decía, las proteínas eran las que se encontraban altas, pero las proteínas eran las que se encontraban altas, pero igual están menores a 100. Entonces, pues no entraba no entra dentro del rango de una herpética. En la parte microbiológica, pues no se encontraron microorganismos, términos de bacterias o hongos. Y pues en el film Array encuentran el herpes virus 6, que pues este se ha propuesto que ingresa al cerebro a través de un mecanismo como el caballo de Troya, mediante linfocitos TCD4, y existen varios mecanismos pues los cuales pueden inducir neuroinflamación, y el principal es mediante la producción de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y el interferón alfa, que genera hiperexcitabilidad neuronal, lo que se traduce pues en crisis convulsiva, que es lo que genera el paciente ya finalmente en el caso. Entonces, ahora vamos a hablar de la gasometría arterial. Este es un parámetro que pues, nos va a ayudar a determinar tanto el grado de oxigenación del paciente como si éste pues, va a necesitar o a requerir ventilación mecánica o si esta ventilación es la correcta pues, para su funcionamiento biológico. Entonces, pues lo que nos va a permitir es determinar pues si el paciente va a necesitar oxígeno adicional y pues nos va a también permitir medir el nivel ácido-base en los pacientes. ¿Por qué? Pues porque en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o renal, diabetes, trastornos del sueño, infecciones graves o pacientes que hayan tenido una sobredosis, pues la gasometría arterial, venosa o mixta, se puede ver pues desbalanceada y esto lo que pues podría llegar a suceder es que termine en una hipoxia. Entonces, esta gasometría, en resumidas palabras, nos va a aportar información sobre oxigenación, ventilación y estado ácido básico del paciente. Em, Siguiente, por favor. Bueno, los resultados de la gasometría casi siempre se presentan con diferentes parámetros. Entonces, la presión parcial de oxígeno, que se muestra como PaO2, lo que va a medir es la presión del oxígeno que se encuentra en la sangre y nos va a determinar pues el desempeño del movimiento de este oxígeno hacia pues el oxígeno que se encuentra en los pulmones y que va hacia la sangre. Bueno, respecto a la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, que se encuentra como PaCO2, este lo que nos va a medir es la presión del dióxido de carbono que se encuentra en la sangre y cómo este es eliminado. Respecto al pH, pues como ya todos conocemos, este va a medir los iones de hidrógeno que está pues disuelto en la sangre. El bicarbonato es esa sustancia que pues va a permitir, bueno, que el pH de la sangre no se haga ni tan ácido ni tan básico. Es decir, que permanezca pues en un pH de 7,4, que es el pH en el que debe permanecer la sangre.
Siguiente, por favor. Bueno, respecto al porcentaje de saturación de oxígeno, que es el SO2, este pues es el porcentaje que, pues de oxígeno que se va a encontrar en la sangre, pero este oxígeno es el que se encuentra unido a la hemoglobina. Y respecto al exceso de base, pues es esa cantidad de base que nosotros vamos a necesitar o que el cuerpo va a requerir para que el pH se encuentre en el valor normal, que es 7,4. El valor de referencia es de 2,5. Entonces, pues si los valores se encuentran dentro de estos rangos, o sea, 2,5, entonces pues se podría decir que el trastorno primario es respiratorio respecto pues a la gasometría arterial. Y pues si se encuentra fuera de este rango, pues el trastorno se podría deber a, pues el trastorno es metabólico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces por lo general también se informa la concentración de oxígeno que se respira o que, bueno, respira el paciente. Y este se llama fracción de oxígeno inhalado, que es el FiO2, y pues es muy útil si recibe, por ejemplo, terapia de oxígeno. Entonces, hay ciertos índices especiales que nos van a ayudar como a clasificar las alteraciones de la oxigenación y esto nos va a permitir pues pronosticar o sugerir etiologías del paciente. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta el PAFI. ¿Qué es el PAFI? Pues es esta relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2, que es, como ya les había comentado, esa fracción inspirada de oxígeno, que pues en pacientes que no reciben ventilación mecánica, pues es la concentración de oxígeno del ambiente, que es 21% o 0,21, pero en pacientes que pues están recibiendo una ventilación o una ayuda mecánica, pues entonces este valor va a variar. Entonces, pues es esta relación lo que nos va a determinar o nos va a permitir como evidenciar la eficiencia del pulmón para darle oxígeno a la sangre. Y nos va a mostrar pues si hay una alteración en ese intercambio gaseoso y nos podría decir si, pues esto, qué tan grave es la falla respiratoria si el paciente lo presenta. Los valores normales son mayores a 400. Bueno, para hablar de los trastornos ácido-base, pues son problemas clínicos que se presentan con frecuencia. La acidemia se define con un pH menor a 7,37 y la alcalemia con un pH mayor a 7,44. Como podemos ver, estos rangos son un poco estrechos, pero pues esto se debe pues, obviamente al pH corporal. La acidosis y la alcalosis, estos términos se usan para como tal describir el proceso en el que pues, se altera el pH y pues las causas de estos trastornos son como tal alteraciones respiratorias, metabólicas o renales, o pues alguna combinación de estas tres. Un trastorno respiratorio que pues pueda generar alguna presión de CO2 anormal va a alterar también el pH y esto también algún trastorno que altere la concentración de bicarbonato también obviamente va a cambiar el pH. Cualquier trastorno pues ácido básico obviamente va a implicar una respuesta compensatoria normal. Y un trastorno de estos metabólicos puede conducir a alguna compensación respiratoria y o, pues alguna respuesta metabólica aguda porque pues por la capacidad fisiológica de amortiguación que tienen los líquidos corporales y esto pues esto puede causar cambios en la función renal. Eh, el grado de compensación en este caso pues entonces puede expresarse en términos del grado de trastorno ácido básico y pues a continuación vamos a presentar las principales categorías de pues, trastornos ácido básicos. Podemos ver que se dividen en dos y cada una se divide también en dos, esto como muy similares entre sí en cuanto a nombres. La acidosis metabólica, obviamente la acidosis metabólica va a tener un pH disminuido, como ya les mencioné, esto menor a 7,37. Eh, eh, Como alteración primaria va a cursar con una disminución de la concentración de bicarbonato y para compensar esta acidosis metabólica se va a disminuir
la presión de CO2. La acidosis respiratoria va a tener también, obviamente, un pH disminuido y como alteración primaria va a tener un aumento en la presión de CO2 y se compensa esto con un aumento en la concentración de bicarbonato. La acidosis metabólica obviamente va a tener un pH pues, superior a 7,44, perdón, la alcalosis. Y esto, pues como alteración primaria, se aumenta la concentración de bicarbonato y se aumenta la presión de CO2 para compensar. La alcalosis respiratoria, pues ya como alteración primaria disminuye la presión de CO2 y compensa con disminución de bicarbonato. Pues estos son los valores de referencia. La presión de oxígeno, pues como límite inferior está 75 miligramos de mercurio y como límite superior 100. La presión de CO2 entre 38 y 42 milímetros de mercurio. El pH, pues ya lo mencioné. La saturación de oxígeno mayor a 94 no tiene límite superior. Y pues la concentración de bicarbonato entre 22 a 28 miliequivalentes por litro. Bueno, pues para interpretar la gasometría arterial se siguen 6 pasos. Primero, se debe determinar si el paciente presenta hipoxia y para esto se valora la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. Como segundo, pues se tiene que comprobar el pH para pues saber cuál es el equilibrio de ácido básico, si el paciente está en acidosis o o en alcalosis. Como tercero, pues se valora la presión de CO2 para pues conocer la situación pulmonar del paciente. Como cuarto, se revisa pues la concentración de bicarbonato para conocer la situación metabólica del paciente. Con con la presión de CO2 revisamos fue la situación pulmonar y ahora en el cuarto revisamos la situación metabólica. En el quinto, pues se evalúan como tal los 4 parámetros juntos, como que se juntan todos para determinar como tal si el estado es alteratorio o compensatorio. Y esto pues puede determinar la causa primaria y cambios secundarios, como más adelante podemos ver. Como sexto, pues sería como se recomiendan para clínicos como lactato, hemoglobina, glucosa y electrolitos. Pues esto podría tener utilidad para saber, pues, como causas como complemento para el diagnóstico. Bueno, pues el paciente, como con lo que ya les mencioné, podemos observar que el paciente tenía una acidosis metabólica. El, el bicarbonato pues se encontraba pues disminuido, el pH también obviamente estaba disminuido y esto pues estaba compensando con la presión de CO2. Y pues para la acidosis metabólica, el diagnóstico diferencial, pues primero se tiene que evaluar los aniones y con esto saber si el desequilibrio aniónico, pues si hay desequilibrio aniónico o no hay desequilibrio aniónico. Si existe desequilibrio, pues esto puede ser causado por algún descenso en la concentración del bicarbonato y esto puede comenzar a balancearse con aumento de iones ácidos que pues se producen de manera endógena. Pues fisiológicamente esto es lo que hace el cuerpo o pues también pueden ser ingeridos como en la dieta o en general esto también de otras maneras. Cuando la acidosis no tiene desequilibrio iónico, se balancea con algún incremento en la concentración de cloro. Esto, Esto es como la manera en la que esto como que se balancea la acidosis y pues esto eh, pues tiene algunas otras como causas que pues podemos ver acá en el gráfico. La bilirrubina. La bilirrubina es un producto de degradación de la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Los productos finales se pueden encontrar en forma de urobilinógeno, el cual puede pasar a urobilina presente en la orina, al igual que el urobilinógeno y la estercobilina, que es el pigmento más característico de las heces. Eh,
La bilirrubina es formada en las células reticuloendoteliales y es prácticamente insoluble en el agua. Esto a grandes rasgos. La importancia clínica de la bilirrubina es que la diferenciación entre la bilirrubina indirecta y directa me puede indicar procesos hemolíticos y procesos hepáticos o ambos al tiempo, ya que pues la bilirrubina indirecta se refiere a toda esa bilirrubina que no está conjugada al ácido glucurónico o al ácido sulfúrico o a otras moléculas. Y pues la bilirrubina directa, que sufre el proceso de conjugación en el hígado, pues se refiere a esa bilirrubina que ya pasó por un proceso. Entonces es por eso que me puedo hacer esa distinción. Sin embargo, la bilirrubina total, junto con las dos anteriores, son marcadores hepáticos de gran importancia, que vamos a ver más adelante en la matriz SOFA, para la clasificación de la sepsis. Por otra parte, las transaminasas son otro de los marcadores de daño hepático. Entre estos tenemos la aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa y la gamma glutamiltransferasa. La primera se encuentra presente en diversos órganos del cuerpo humano, pero está principalmente en el corazón. La otra se encuentra principalmente en el hígado y la gamma glutamiltransferasa es mucho más específica en el hígado que las dos anteriores, pero también puede estar presente en el corazón, en el cerebro y en el páncreas. La combinación de estas tres pueden ser indicativo de un daño hepático, de obstrucciones hepáticas, eh, y en algunos casos de enfermedades pancreáticas. Otro de los parámetros bioquímicos es el boom y la creatinina. Cuando hablamos de boom y creatinina, indirectamente nos estamos refiriendo a marcadores renales. Entonces, la creatinina pues es el producto final del metabolismo de la creatinina del músculo esquelético y se excreta de manera normal por los riñones. Usualmente, la producción diaria individual de creatinina es constante y es un reflejo directo de la función renal. Los valores de referencia, como se puede ver en la diapositiva, van de 0,5 a 1,1 miligramos por decilitro. Eh, los valores empiezan a perderse o alterarse aproximadamente cuando se pierde el 50% de la función renal. Y un factor importante, pues, de la creatinina es que este valor casi nunca se modifica con la ingestión dietética. Por otra parte, tenemos el BUN o el nitrógeno ureico en sangre, el cual se basa en la urea. La urea es el metabolito principal del catabolismo de las proteínas y se excreta por completo por la vía renal. Por lo mismo, entonces se relaciona con la tasa de filtración glomerular. No obstante, a diferencia de la creatinina, el BUN varía con la ingestión de proteína en la dieta, el estado de hidratación y también pues con hemorragias gastrointestinales. Para que el BUN se altere, deben perderse casi 2/3 de la función renal usualmente para que se observe, perdón, un aumento significativo. Y por estas razones, pues es como que un valor menos específico de insuficiencia renal con respecto al valor de creatinina sérica. Aunque usualmente también existe una relación de boom-creatinina que puede informar esto, bueno, aportar información diagnóstica específica. Entonces la relación usualmente es de 10:1, pero puede llegar a valores desde 20:1 hasta 40:1. Y también pues se puede hacer una clasificación si el daño es prerrenal, renal o postrenal, debido al mismo factor. Siguiente. Bueno, con respecto a los valores del caso, tenemos que, según el criterio del médico, el paciente está en sepsis, que es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada que se debe a una infección. Entonces, ¿qué nos caracteriza pues una sepsis? En las tablas que ustedes ven a continuación, pues se pueden ver algunas de las alteraciones. Tenemos hipoxemia, que pues es reducción del oxígeno en la sangre arterial. También tenemos las creatinina o pues oliguria, creatinina elevada y oliguria, que es evidencia de insuficiencia renal. Acidosis láctica, que es el lactato sérico elevado por la misma hipoperfusión hacia los órganos. Trombocitopenia, el estado mental alterado, que también se relaciona mucho con la escala de Glasgow, también más adelante la vamos a ver. La trombocitopenia, la acidosis láctica,
también hacen parte de los valores de referencia, pues que ya vamos a tocar más adelante en la clasificación SOPA. Seguimos con las pruebas de función hepáticas. Tenemos bilirrubina y transaminasas elevadas a causa del daño de los hepatocitos y pues una evidencia de disfunción miocárdica. Entonces, en una sepsis tenemos que los dos principales órganos que a menudo se afectan, o sea, como síndrome clásico, es dificultad respiratoria aguda y el otro sistema que se compromete es el cardiovascular. Entonces, indirectamente, ya sea pues, o lo que quiero decir es que no necesariamente el daño hepático me puede elevar las transaminasas, porque recordemos que la ACT también está presente en el corazón. También tenemos que pues en el aproximadamente en el 50% de los casos de los pacientes uno puede encontrar lesión renal aguda, que puede ascender el riesgo de muerte en el hospital entre 6 y 8 veces. Nuestro paciente no tiene la lesión renal aguda, los valores de creatinina de hecho están normales y el boom también. Entonces, pues por esa parte eh, no está nuestro paciente ubicado. Y usualmente la disfunción típica del sistema nervioso alterado, del sistema nervioso central se muestra como coma o un delirio. Entonces, con los valores que nosotros tenemos, ¿qué es lo importante? Las bilirrubinas. Las bilirrubinas y las aminotransferasas están elevadas. Eh, Como decía, ahora tenemos la escala de SOPA. Cabe destacar que en pacientes con sospecha de infección, el puntaje de valoración de falla orgánica relacionada con la sepsis es si un paciente es mayor o igual a 2 puntos. Para un paciente nuevo, claro está. Entonces, nosotros tenemos que el PAFI está pues calculando con la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada, está en 225. Entonces, si es solo por eso, el paciente ya entraría. El hígado, el hígado solo me alcanza a apuntar a un punto. Y importante destacar que pues valores de mal pronóstico empiezan a ser a partir de mayor de 3 miligramos por decilitro. Entonces, pues el daño hepático todavía no está tan avanzado. Bueno, los valores de plaquetas sí están disminuidos y pues la escala de Glasgow está un poquito alterada. Entonces, pues según la matriz OFA, nuestro paciente sí está en sepsis. Otra cosa, pues para destacar, es que las principales enfermedades o, bueno, o procesos inflamatorios que lleva el hígado a causa de una sepsis es la hepatitis isquémica hipóxica o una disfunción hepática colestática. Pero, por ejemplo, en la primera, nosotros tenemos que pues hay insuficiencia cardíaca o respiratoria o circulatoria y hay un aumento repentino de transaminasas con valores de al menos hasta 20 veces el límite superior. Entonces, este no es el caso de momento, porque la AST ni la ALT se han elevado de totazo y aparte, después de eso viene un descenso muy rápido de estas transaminasas. Entonces, no, se podría asociar un poco con la difusión hepática colestática, que esta usualmente es un poquito más después, o sea, en un proceso de días después de ingreso a una UCI, y los valores de bilirrubina usualmente están superiores a 2 a 3 miligramos por decilitro, y también esto acompañado de aumento de las concentraciones de fosfatas, que se llama glutamilotransferasa, 2 a 3 niveles por el nivel de límite normal. Pero pues no se puede todavía estar seguro de cuál podría ser. Importante destacar que los valores de nuestro paciente de bilirrubinas totales están en 1.5 y pues esos valores no son de mal pronóstico. Generalmente a las 48 horas de ingreso en una UCI, los valores de mal pronóstico de mortalidad se ubican a partir de 6 o de 6 a 10 o mayores a 10 miligramos por decilitro las bilirrubinas. Entonces, ya eso sería todo. Muchas gracias.